Bienvenidas a un nuevo capítulo de Las Improvisadas con Nacha y Gui. Capitulazo el día de hoy. Vamos a hablar en nuestro quinto capítulo de Las Improvisadas, de los azúcares y endulzantes artificiales. Con todo lo que se habla en las redes sociales, los medios de comunicación, ¿qué deberíamos consumir? Recuerden que es un espacio para encontrarnos en una conversación nutritiva con historias reales donde reflexionaremos de la vida, la comida, el movimiento y las emociones. ¿Cómo estás, Gui? Excelente, bien. ¿Y tú, Nacha, cómo estás? Hace tiempo que no grabábamos. Hace tiempo que no grabamos, no vamos a contar en detalle todo lo que ha pasado en estas semanas, pero entre resfríos, actividades y otras cositas que no nos permitieron grabar, pero estamos aquí ya en nuestro penúltimo capítulo de la primera temporada. Le hemos pasado bien igual grabando. Sí, ha sido muy entretenido. Ha sido de todo. Sí. En el backstage de la grabación, hemos cantado, nos hemos contado cosas, nos hemos reído, hemos tomado desayuno, etc. No vamos a contar detalles, pero ha sido muy enriquecedor. Sí, En y resumen. elegimos este capítulo porque hay mucha controversia, siempre nos preguntan nuestros pacientes, entre otras personas, Nacha, ¿y qué deberíamos consumir? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Azúcares en general? ¿No consumir nada? ¿O los edulcorantes nutritivos o no nutritivos, artificiales, etcétera? Gui, cuéntanos a todos. Primero, queremos saber, ¿qué son los edulcorantes? Bueno, nos vamos a referir a los edulcorantes, que son aditivos que nos entregan este sabor dulce a los alimentos y se clasifican en edulcorantes nutritivos y no nutritivos. ¿Ya? Los nutritivos son básicamente los que aportan calorías y los más importantes o los que más consumimos son el azúcar o la sacarosa, ¿cierto? El jarabe de maíz, la miel de abeja y la melaza, que proviene de la caña de azúcar, ¿ya? Y de los edulcorantes no nutritivos, principalmente la sucralosa, el aspartamo, bueno, la tagatosa, alulosa, el manitol, sacarina, entre otros. Sí, es importante, como antes que continúe allí, destacar que lo que queremos hacer primero es clasificar, y para que ustedes también conozcan en términos generales, cuáles son los edulcorantes más conocidos, los que más consumimos, y después vamos a hablar en detalle qué es lo que vamos a recomendar y también todas las formas posibles de consumo, ¿ya? Claro. Bueno, y principalmente se utilizan para brindarle dulzor a las comidas, preparaciones o ahora incluso en los alimentos más procesados, como conservantes para intensificar sabores, proporcionar fermentación a panes, dar volumen a cremas, helados, entre otras cosas, ¿ya? De los nutritivos, los más conocidos, diría yo, son el azúcar, el jarabe de fructosa, incluso la miel. ¿Ya? Y de los no nutritivos tenemos la tagatosa, alulosa, la stevia, sacarina y la sucralosa. Ya. Así como dando ideas generales, vamos a enfocarnos un poco más en los no nutritivos en este podcast, ¿cierto? Claro, las típicas gotitas, los sobrecitos, los sachets. Claro, etc. Entonces, partiendo por la tagatosa, viene del azúcar de la leche. Y lo que se caracteriza igual de los edulcorantes no nutritivos es que tienen un poder de dulzor súper alto, ya entre 200 a 300 veces, incluso 600 veces más dulces como la sucralosa que el azúcar. Y eso lo que hace es que en pequeñas cantidades tú puedes obtener dulzores muy altos, esa es como la gracia. Y también que se utilizan principalmente para personas diabéticas o que tienen problemas para regular el azúcar en sangre, alguna intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina. Ya, pero han avanzado igual algunos estudios y han reportado ciertos efectos secundarios, digamos, por otras vías que sí también se han aumentado las insulinas en la utilización de algunos edulcorantes. Entonces es como que todavía no hay mucha claridad a largo plazo en su uso. ¿Ya? Claro. Pero Son estudios más que nada cortos a mediano plazo con animales. Claro, pero hasta el momento sí se ha reportado como, o lo más común que se recomienda en pacientes diabéticos son el uso de alulosa, tagatosa, stevia. Sí, lo malo de la stevia, digamos desde el punto de vista más como de sabor, es que tiene como un sabor amargo. La hoja en sí. La hoja en sí, entonces muchas personas no la consumen por eso.
cambia mucho la Y preparación. la mezclan con alulosa o la consumen, pero por lo general poca gente compra la hoja. Sí, no, y ahora ya Más se la utiliza preparación más dosis líquida. en dosis líquidas, claro, como que el extracto de la hoja. Y bueno, la sucralosa, yo creo que es el que más se utiliza, este posee como 600 veces, como les dije, más la capacidad de endulzar versus el azúcar. Y su uso se ha masificado mucho en productos envasados como bebidas, chicles, productos lácteos, conservantes. Incluso tú ahora te puedes encontrar con mezclas de edulcorantes en un mismo producto, ¿cierto? Se le agrega sucralosa y además stevia. Y así. Eso como general. Ya, eso pues Nacha, como dentro de las clasificaciones de nutritivos y no nutritivos, eso es como lo principal que podríamos destacar. Que podemos contarle a las personas. Bueno, yo te voy a hablar acerca del origen del primer edulcorante artificial. La sacarina, la famosa sacarina, ¿ya? Ah, ¿verdad? La sacarina. Sí. Sí. Se creó en 1879 por Constantin Fahlberg, que es un químico de Estados Unidos que estaba trabajando en un laboratorio cuando notó un sabor dulce en sus dedos y se dio cuenta que este compuesto que había estado trabajando, que es el ácido sulfobenzoico, se había transformado en una sustancia de sabor dulce. Entonces él continuó experimentando y finalmente aisló la sustancia de sabor dulce y la llamó sacarina. Él y su colega patentaron el descubrimiento y comenzaron a producir la sacarina para uso comercial, que se masificó un montón y que particularmente en la Primera y Segunda Guerra Mundial se racionó el azúcar, ¿ya? Se ocupó, este edulcorante en productos como la Coca-Cola y los chicles, ¿ya? Sin embargo, en la década del 70 surgieron preocupantes investigaciones acerca de la seguridad de la sacarina debido a que hay estudios, lo que estábamos hablando recién, que lo vincularon con el cáncer de vejiga en ratas. Claro. Hay que considerar que estos estudios han sido en animales, no necesariamente el efecto va a ser en humanos, pero sí se ve, y lo que vamos a hablar también más adelante, cómo también afecta la microbiota, entre otras cosas, ¿ya? Qué increíble en el año que se descubrió y después cómo eso fue evolucionando con otros edulcorantes, o sea, desde 1800, dijiste, sí. 79 que se habla de ya este tipo de sustancias. Sí, y después salió al mercado y se descubrió la sacarina en 1907, ¿ya? Y se utiliza ampliamente la sacarina hoy en día junto a otros edulcorantes para... en las bebidas dietéticas, en los dulces sin azúcar y productos bajos en calorías principalmente. También se ocupó el aspartamo. El aspartamo no se ocupa mucho acá, pero sí está en alimentos, entonces es importante revisar el etiquetado nutricional y ver en general de qué están compuestos los alimentos que estamos consumiendo. Bueno, pero... Y cuéntanos cómo interactúan estos edulcorantes en nuestro organismo, ya sean vamos a enfocarnos más que nada en los no nutritivos, ¿cierto? Ajá, sí. Bueno, algunos son absorbidos totalmente a nivel intestinal y no son metabolizados, y esa es como la gracia, digamos, que tienen al no aumentar las glicemias, ¿cierto? Pero se excretan en su totalidad por vía urinaria. Ya también se ha postulado que algunos en sí no son que tengan directamente como efectos secundarios, sino que producto que se van degradando estas sustancias como el acesulfamo, digamos, y la sacarina. Estos subproductos de degradación son los que interactúan con nuestro organismo y podrían generar, bueno, por ejemplo, la fenilalanina para personas que tienen, ¿cierto?, estas intolerancias. La fenilcetonuria, ¿no? Fenilcetonuria, claro. Entonces hay que tener cuidado también en esos casos cuáles utilizar, ¿ya? Sí, son enfermedades autoinmunes, perdón. Entonces igual hay casos específicos que igual es importante nombrar porque siempre nos enfocamos en la población en general, pero hay que también, este programa también va dirigido a esas personas que tienen cierto tipo de patología específica y que no pueden consumir ya sea el gluten, fructosa, en este caso compuestos derivados de los edulcorantes, claro, como la fenilalanina. Y bueno, de hecho el etiquetado nuestro tienen que rotularlo en todo caso, esto contiene fenilalanina o algún producto así. Bueno, ¿qué
¿Qué más podríamos hablar un poco? Que también nosotros tenemos receptores del gusto que no solamente están en los botones gustativos que le llamamos, sino que también en otros tejidos que están fuera de así, como el óseo, el intestinal, el pancreático y el adiposo. Y eso es un, digamos, dato interesante que ha hecho que exploremos más los posibles efectos secundarios cuando interactúan con estos tejidos, qué es lo que pasa, ¿cierto? También se sabe que los edulcorantes provocan alteraciones en nuestras papilas gustativas y es lógico porque es mucho más el poder de dulzor que nos entregan a lo que hemos estado más acostumbrados como el azúcar, y eso hace que sea súper común el rechazo a alimentos dulces naturales como la fruta, ¿cierto? Porque no nos entregan ese nivel de dulzor. Y también se ha asociado con que generan menores sensaciones de saciedad versus el azúcar o la miel, ¿ya? Es increíble cómo cambia la sensación organoléptica que uno le llama, que es la sensación del gusto por los alimentos en su estado natural o en su preparación natural, cuando uno empieza a agregar compuestos artificiales y se pierde totalmente. O sea, después una cucharada o dos de azúcar ya no endulza, pero para nada, un café o un té versus la cantidad de gotitas que uno le agrega a las preparaciones. Tal cual. Bueno, y lo importante es como saber que hay algunos que también atraviesan, digamos, la placenta, como el acesulfamo, y hay que tener esas consideraciones, también la sacarina lo hace, entonces, ¿en qué momentos preferir más uno que otro, cierto? Como tú decías, somos caso todos... de mujeres embarazadas, claro. Y lo otro, que la ausencia de toxicidad no significa que sean 100% inocuos. Nosotros todavía estamos estudiando la utilización de estas sustancias y hay estudios que pueden durar 1 año o muchos más, y nosotros necesitamos saber de estudios que expongan a la gente al consumo de estas sustancias en dosis que sean seguras y prolongadas. Eso es lo que queremos saber nosotros. Y falta, bueno, eso lo vamos a decir más en las conclusiones, pero en los estudios se exponen a sustancias más elevadas. Entonces, ¿pero qué pasa con el uso prolongado de estas sustancias a quizás dosis no tan altas? Esa es como la duda que nosotros aún tenemos. Aún tenemos, pero también hemos tratado de resolver a través de lo que nos hemos informado, y también para darle una respuesta más sencilla y clara a las personas que nos preguntan si es lo uno o lo otro. Bueno, eso lo vamos a hablar en las conclusiones. Sí. Y Gi, ¿nos puedes decir acerca de las recomendaciones sobre el consumo de los edulcorantes? Bueno, lo que hablábamos de la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, el año pasado hubo una tremenda discusión y controversia el 2023 porque desaconsejó el uso de edulcorantes no calóricos o no nutritivos. Eso pasando a llevar a todas las empresas productoras de los edulcorantes artificiales también. Sí, y que nos sirven para controlar el peso, reducir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Incluso, contrariamente, advierte posibles efectos indeseables a largo plazo, lo que estamos hablando recién, sobre todo en personas con diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares, y se asoció incluso a mortalidad en adultos. Ya, pero esto generó, ¿cierto?, como mucha controversia, salió en las noticias, sí, y todo, y entonces no los consumimos, claro, como el azúcar. Pero ¿qué pasa un diabético? Susto, claro. ¿Cierto? ¿Vuelve el azúcar realmente? ¿O qué edulcorante debe preferir? Entonces todo esto fue como algo que nos hizo pensar a nosotras, y también por eso estamos hablando hoy de ello. Hay alternativas como lo que hablamos, la sacarosa, por ejemplo, la sucralosa, que se utiliza harto en reemplazo del azúcar acá en Chile. Y bueno, no sé tú cuál utilizas, Nacha. Yo a veces ocupo el derivado la alulosa, que se ha comprobado que tiene menos efectos a largo, a mediano y a corto plazo en nuestro sistema en general. Y bueno, yo siempre opto por el consumo de edulcorantes naturales. Sí. Miel, panela, azúcar. Aunque el azúcar no trato de no consumirla, porque igual siento que también ha sido responsable históricamente de mi aumento de la placa bacteriana, ya por la fermentación que se produce a nivel de boca.
pero porque yo tengo más tendencia a generar caries nomás. Pero claro, pero general, eso igual pasa, si tampoco el azúcar también es adictiva. Sí, o la miel, consumir mucho miel a temperaturas altas, como que genera un tema enzimático. Bueno, es que es mucha información para trasladarla en estos momentos a través de, o sea, comunicarla a través del podcast, pero sí es importante... Por ejemplo, lo que estamos hablando, que ya el aumento del uso de estos edulcorantes no nutritivos también se debe por como una alternativa al uso del azúcar por estos, digamos, efectos secundarios o efectos como más dañinos como los que tú mencionabas, incluso por las hiperglicemias en personas diabéticas o que tengan enfermedades crónicas. Pero esto tampoco se puede interpretar como que son 100% inocuos, ¿cierto? Hoy sabemos que algunos, como la sucralosa, se asocia también con alteraciones en el equilibrio de la microbiota o las bacterias en nuestro intestino que generan una inflamación de bajo grado y en consecuencia puede llevar a una intolerancia a la glucosa. Ya, lo que parece un poco paradójico, pero también se sabe eso. O los jarabes de fructosa o de maíz que se utiliza mucho en productos procesados y que ya se ha asociado con el aumento de la obesidad infantil, ¿cierto? O de enfermedades crónicas. Si bien el metabolismo de la fructosa es diferente al de la glucosa, igual la fructosa se metaboliza principalmente en el hígado, entonces esto favorece el crecimiento de células grasas o la lipogénesis que se llama, que en consecuencia también nos puede llevar a una resistencia a la insulina. Entonces, como para no dar tanta información, pero cuál utilizar en qué dosis, yo trataría de leer los etiquetados y que ojalá haya menos mezclas, que esté como más uno aislado, y que obviamente no consumir o lo menos posible bebidas, ¿cierto? Gaseosas, edulcoradas o alimentos ultraprocesados. El tema es la toxicidad por la dosis, según nuestro peso, nuestra estatura, o sea, es muy distinto el consumo de una persona adulto mayor de 100 kilos versus una persona de 24 años, de contextura más delgada. Siempre las dosis, lo que siempre nos explicaron nuestros profesores en toxicología del ramo, sí. Las dosis va a ser lo que va a programar el comportamiento metabólico y lo que va a producir a nivel de flora bacteriana, si es tóxico o no tóxico en nuestro organismo. Y yo te voy a contar acerca de alguna experiencia, así como para hablar ya más personalmente, cuál ha sido mi experiencia, sobre todo con el azúcar. Sí, pues si yo te pregunté, me adelanté de antes, pero quedé así como bloqueada. Dije, no, ahora le toca esto a la Nacha y me adelanté en el guión. Así que ahora háblanos un poco de tu experiencia en relación al consumo de estas sustancias, o el azúcar, o las cosas dulces en general. Yo en general tengo los recuerdos que lo comparto con mucha gente, y mucha gente yo creo que va a escuchar y también va a darse cuenta que ha sido como casi lo mismo. El azucarero al centro de la mesa, ya para endulzar el té, la leche, el Milo, el colacao, que ya en sí traía azúcar, esos claro. Polvos dulces, ¿ya? Y bueno, yo también en mi escuelita rural tomamos leche endulzada de vainilla, de chocolate, todo súper dulce. Entonces el azucarero era como un simbolismo del hogar, de la mesa, así como la Coca-Cola de 3 litros los fines de semana al centro de la mesa. Algo cultural también. Claro. Y bueno, siempre después pasó del azucarero a tener la botellita de stevia o de sacarina, de alulosa líquida, como también hoy en día la miel o panela, ¿ya? Yo personalmente he sido una de las cuantas personas rehabilitadas del alto consumo de endulzante en su momento. Me acuerdo que en la universidad endulzaba el cafecito o el té con un par de gotitas de 10 a 15 gotas, después ya era el chorrito. Yo siento que a medida que estaba más ansiosa o que iba antes de el momento de estudiar o antes de hacer un examen, tomaba una Coca-Cola Light, un café súper endulzado, chicle, otras cosas más. Entonces mi consumo de edulcorante no nutritivo o de endulzante siempre fue alto en la universidad. Hasta que me di cuenta, me rehabilité de eso y hoy en día
ya intento de tomar mi café, mi té o mis infusiones sin azúcar o de vez en cuando agregar un par de azúcar gotitas rubia o un par de gotitas Claro. de alulosa mezclada con sacarina, perdón, con sucralosa y si no panela o miel, Ujú. que trato de no calentarla porque siento que también eso tapa las mucosas desde un punto de vista más ayurvédico. La miel sobrecalentada y muy caliente Sí. taparía como las mucosas a nivel intestinal, ensucia más. Eso en general. ¿Y tú, Gi? Bueno, primero destacar tu rehabilitación con lo... sí. Genial, porque qué bueno que nos cuentes esto para los que nos están escuchando, que sí es posible. Sí. Y que también tiene que ver con un tema de tradiciones, ¿cierto? De la Sí. casa. En mi caso igual, solo que tuve la suerte o la ventaja, no sé, de que mi mamá siempre hacía ella las cosas dulces. No éramos muchos de comprar pasteles, entonces ella regulaba harto la cantidad de azúcar. Y en mi caso, sí, súper sinceramente, personal, nunca he sido buena para los dulces. Como llegaba a estas fiestas Halloween y yo ahí con los dulces me quedaba. Me comía con suerte uno y siempre me quedaban ahí, los terminaba Era poca ansiosa botando. por el consumo de Siempre productos más, dulces. Sí. claro, o para Pascua el conejo, ahí mis huevos. Mis Ya. hermanos me los sacaban, los regalaba. En general, no sé por qué, pero nunca he sido muy buena para las cosas dulces. Pero sí pasa en mi familia, obviamente, esa cultura de que, o sea, no puede faltar el azúcar en la casa. Ya. Y no tenemos como cercanos diabéticos que donde se haya, digamos, justificado un poco más la utilización de algún edulcorante no nutritivo que mencionábamos. Entonces, en general, esa es mi experiencia, me ha como... De verdad que nunca he sido tan buena para lo dulce, lo que no significa que no me coma un trozo de algún pastelito, de torta, un chocolatito, Nosotros ¿cierto? somos dos tipos de personas. Una que es muy mala para lo dulce y yo que soy muy buena para lo dulce, que tengo que comer algo dulcecito después de almuerzo Claro, o que sí. en la tarde-noche me dan mucha ganas de comer algo dulce. Eso Pero ojo ataque. que estamos hablando de el azúcar o los edulcorantes que agregamos a las comidas. Claro. No estamos centrándonos en el capítulo hoy día de los productos dulces, porque No, estaríamos hablando claro. de los pasteles, las Sí, tortas. no, para nada. Y en particular, yo soy súper amante del café y me gusta solito, ¿ya? De hecho, a veces lo mezclo con alguna bebida vegetal que ya está endulzada y le cambia todo el sabor y no me gusta tanto. Y siento que también, por ejemplo, una vez probé la stevia y este amargor no me gustó, entonces en general trato de no utilizar o la miel, pero como tú dices, no con el agua hervida, ¿cierto? Porque también estropea sus propiedades. Sí, O sea, porque- hervida sí, pero no caliente al máximo. Me acordé una vez que compré, yo probando siempre cosas exóticas, probé una stevia en polvo peruana y le eché una cucharadita de stevia en polvo, siendo que eso endulza, tú dijiste ahí, No. casi 600 veces más. Y no, así, pero imposible tomar un té de menta y de ahí que no tomé té de menta, o sea, infusión de menta por mucho tiempo porque me quedó esa Demasiado. sensación, ¿no? Sí. Es como tomar un metal, una cuestión muy rara. Sí, Eso. tal cual. Tengo que hacer una reflexión personal con ¿Ya? información en mano, ¿ya? Y es lo siguiente, todos los edulcorantes aprobados para el consumo son seguros porque han sido aprobados Ajá. para nuestro uso a mediano y a largo plazo en nuestras mesas para agregar a nuestros tés, café, infusión. Ahora, tenemos que nosotros elegir lo que se adapta a nuestras preferencias y necesidades individuales. Los criterios tomados para tener en cuenta para elegir un edulcorante siempre va a ser algo personal. El control de la diabetes, por ejemplo, o peso corporal, la preferencia, el sabor o la intensidad, porque hay gente que le gustan más las gotitas, a otros las como pastillitas, y el otro formato es más en sobre, en polvo. Y las preparaciones, ya sea como si son resistentes o no a las temperaturas, las personas diabéticas preparan pasteles con alulosa, entre Claro. otros derivados. Pero lo más importante, como destacamos recién, es las dosis. Bueno, y lo que tú dices que también esto está aprobado por el Reglamento Sanitario de los Alimentos de Chile, porque hay algunos que no están aprobados, entonces, y también depende de la regularización de cada país.
pero los que se utilizan obviamente, como tú dices, son seguros y o están aprobados en Chile, pasaron por esa reglamentación antes. Nos vamos a poner ¿Ya? bien controversial en esta parte, como siempre ahí tirando como la energía de más que nada, Para hacerlo que cuestionar, sí, cuestionarlo. porque uno no puede llegar y comer o consumir cualquier cosa que te Exactamente. dice la OMS o el gobierno O la industria, o el TikTok sí. o la nutricionista pro de no sé dónde. Exacto. Lo más importante es informarse acerca de, bueno, las dosis que debiésemos consumir y si la normativa legal coincide con la normativa legal en otros países, porque de repente, por ejemplo, pasa que llegan pesticidas, entre comillas, otras sustancias o aditivos o químicos que no son aprobados en otros países, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Europa, y sí son aprobados y no aprobados y autorizados en Chile, y no son necesariamente inocuos, son totalmente nocivos o dañinos. Entonces hay que tener mucho ojo y criterio personal a la hora de alimentarse y de elegir. Tampoco hay que ser experto nutricionista o tener bases sólidas, pero sí hay que cuestionarse qué es lo que quiero yo consumir, si quiero consumir productos que tengan muchos químicos en su etiquetado o si quiero consumir un producto como más natural o con menos cantidad de procesamiento. Claro. Entonces, ¿de dónde vienen? Por claro. ejemplo, ya lo que hablamos, la lulosa, sí, ya esta proviene principalmente del trigo, higos y pasas. Ya tengo como un origen. La tagatosa de la leche, la stevia de una planta, ¿cierto? Y así. Entonces, como que también lo que tú dices, entender ese concepto, o quizás simplemente tú puedes o prefieres el azúcar, y ahí entra mucho lo que tú dices, la dosis. La dosis es lo más importante y la frecuencia con que tú consumes ese edulcorante. Sí. En conclusión, entonces, primero leer las etiquetados nutricionales detenidamente, ¿ya? Hay que saber que hay muchos alimentos que enumeran los azúcares agregados por separado. O sea, una cosa es los carbohidratos que traen, los azúcares que traen, y abajo, abajito siempre, en una letra bien chiquitita, los compuestos o aditivos para ya sea mantenerlos, conservarlos o endulzar un alimento. Entonces hay que detenidamente ver lo que te podría generar incluso una alergia alimentaria más adelante, si está tu sistema inmune muy débil, etc. Decir también que la dosis de consumo para un niño o adulto es cerca de 6 cucharaditas al día, pero estas son recomendaciones igual antiguas, o sea, ¿de azúcar estamos de azúcar, hablando? sí, hay que saber de que yo confundí, mezclé todo, pero de está bien, azúcar, porque hay que saber que hay alimentos como por ejemplo el choclo, la betarraga, las habas o el zapallo, que también traen azúcares dentro de claro, esta matriz alimentaria. Ahí eso es lo que yo iba a hablar un poco, que es tan distinto. Yo tenía un tío diabético que no quería comer durazno, pero él se comía el trozo de torta con stevia o cualquier edulcorante feliz. Un queque gigante con anulosa y no que era saludable, que tenía harina de almendra y que tenía tal cosa. Entonces hay que ver el aporte en calorías, hay que ver también qué estás aportando realmente, una dosis grande de claro, un y no es lo mismo químico. comerte una fruta o una verdura que tenga más, digamos, azúcares, porque contiene esta fibra dietética que es la responsable de enlentecer este contacto de los nutrientes con la superficie del intestino o acelerar el tránsito intestinal. Entonces, en su conjunto, esa absorción es menor. Y además poseen otras propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que no lo tienen estas sustancias, ¿cierto? Que eso proviene más de las vitaminas y otros compuestos más bioactivos. Entonces, ojo ahí también con tener miedo a comer fruta, ¿cierto? Y preferir algo que esté bañado en edulcorantes, sea cual sea, ¿cierto? Como un jugo Watt de naranja sin azúcar, pero con mucho endulcorante, que imagínate la dosis, no sé, es bajita, pero si te tomas 1 litro de jugo, aumenta muchísimo la dosis, versus tomar un jugo natural de naranja sin azúcar. Y es fácil tomar varios de estos alimentos porque al estar líquido, ¿cierto? La dosis va aumentando mucho más. Así que sí, ese es un punto importante que teníamos que destacar.
Sí, y el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles, bueno, eso en general. Bueno, en general eso es lo que queríamos hablar hoy. Estuvo intenso este podcast. sí, es que teníamos mucha información, nos veníamos preparando hace mucho rato y es un tema que siempre nos preguntan en consulta. Sí. Si eres de las personas que le está agregando un chorro de cualquier edulcorante o mucho azúcar, detente un poco y empieza a ver cuánto le echas, ¿cierto? La dosis, a medir eso, y eso ya va a ser un cambio positivo, ¿ya? Sí. Y si tienes alguna patología de base o algo, consulta con un profesional que te pueda asesorar o guiar en esto. O también si eres muy ansioso, ya, esto tiene relación con el consumo de azúcar. Entonces, Totalmente. ¿cómo voy bajando esto para que esta ansiedad también vaya controlándose poco a poco? Si eres adicto al endulzante artificial, empieza a primero bajar la dosis, tampoco te la vamos a quitar de una, pero bajar la dosis, empezar a sentir el alimento con sus propiedades y su dulzor característico Claro. y normal, y anda acomodando ese alimento a la baja dosis hasta que ya encontremos un equilibrio entre la dosis que tú tienes que tomar. Igual siempre aparece en el etiquetado, Claro. incluso de la botellita aparece cuánta es la dosis y no más de eso, para que también no se produzca esa especie de adicción. Claro, y a eso lo que tú dulce. dices de detenerse a sentir los otros sabores y texturas de un alimento natural, cómo lo sientes ahora, y anda viendo en el tiempo cómo lo vas sintiendo a medida que este edulcorante va bajando. Bien, eso sería todo por hoy, entonces ha sido un gusto, Nacha. Ha sido un gusto, G. Espero que este podcast les haya gustado y ya estamos cerrando nuestra primera temporada. Nos queda un capítulo, creo, y sí. ya después nos queremos enfocar o lanzar a un mundo de entrevistas también. Así que ahí les iremos contando detalles Eso ya y para la novedades. segunda temporada. Para la segunda temporada, sí. Eso, que estén bien, muchas gracias. Nos vemos pronto.